Testigo ocular. Hoy presentamos los dinosaurios. Tiranosaurio Rex, el carnívoro más grande que haya caminado sobre la Tierra. Uno de los cientos de dinosaurios que han sido reconstruidos y, bien, no exactamente regresados a la vida. Los dinosaurios solo volvieron a la vida en las películas y habían estado muertos durante 64 millones de años hasta que los humanos aparecieron en la Tierra o en el menú. Si algo se alimentó de algo, fue la imaginación humana de los dinosaurios, con gustos que van desde lo candoroso y cómico hasta el muy serio juego de la paleontología. Desde que fueron identificados los primeros fósiles, hace casi 200 años, ha sido la ciencia la que ha alimentado la ciencia ficción. Ha sido la evidencia desenterrada por la paleontología, el estudio de los fósiles y de las formas arcaicas de vida, que ha dado nueva vida al dinosaurio y lo ha enviado vagando por los paisajes de nuestra imaginación. Y con un nuevo fósil siendo descubierto cada 7 semanas, nuestro conocimiento de los dinosaurios crece a pasos agigantados. ¿De dónde proviene la palabra dinosaurio? Sir Richard Owen encontró un lugar en la historia cuando declaró que los fósiles de animales gigantes que se habían descubierto en Inglaterra a comienzos del siglo XIX deberían llamarse dinosauria, que significa terribles lagartijas. ¿Por qué lagartijas? Sabemos que los dinosaurios eran parecidos a los reptiles porque los fósiles han revelado que tenían piel escamosa y que ponían huevos. Es su estructura corporal la que los separa de los reptiles. Hace 250 millones de años, el cuerpo de los reptiles incorporó las cortas y extendidas patas de la lagartija y las cortas y dobladas en las rodillas patas de los antiguos cocodrilos. Los dinosaurios evolucionaron debido a una gran innovación en la estructura de sus patas. Las patas de los dinosaurios eran más largas y quedaban debajo de su cuerpo. Y esta innovación vino en modelos cuadrúpedos y bípedos. Los dinosaurios no solo podían erguirse, sino que podían correr más velozmente que cualquier otra criatura a su alrededor. El tiranosaurio disfrutaba de su éxito comiéndose su propio peso en carne todas las semanas, lo que es 7 toneladas o el equivalente a 12 vacas. El primer tiranosaurio hallado no fue llamado Tiranosaurio Rex. Cuando Barnum Brown, conocido como el Señor Huesos, desenterró su primer tiranosaurio en 1900, lo identificó como un gran carnívoro y lo denominó Dinamosaurio Imperioso. Pero el Dinamosaurio Imperioso, una sensación increíble en el mundo de la paleontología, pronto cambiaría de nombre a algo que se adecuaba más al mayor carnívoro que hubiese habitado la Tierra. Tiranosaurio Rex, literalmente, lagartija tirana rey. La gente ha estado hallando huesos de dinosaurio por todo el mundo durante 2000 años. Gente como los chinos, que siempre los llamaron dragones. La primera teoría de la extinción de los dinosaurios es atribuida al escritor del siglo III, Chan Ku, quien explicó el misterio de los huesos de dinosaurio escribiendo: un dragón subió una montaña directamente hacia las puertas del paraíso. Como las puertas estaban cerradas, el dragón cayó de vuelta a la tierra y murió en ese lugar. Más tarde se hundió en la tierra. Aunque tal vez nunca podamos responder completamente al porqué de la extinción, sí conocemos el cuándo. Hace 225 millones de años, cuando aparecieron los dinosaurios, la Tierra era un lugar muy diferente. Los continentes estaban unidos, formando un supercontinente llamado Pangea. Durante los siguientes 160 millones de años, los dinosaurios dominaron la Tierra. Para tener una idea de esta inmensa escala de tiempo, imaginemos un libro de 225 páginas. Los dinosaurios
hubieran sido los personajes principales durante las primeras 160 páginas. Los mamíferos hubieran tomado el mando en el último tercio del libro. Los seres humanos no hubiesen aparecido hasta el comienzo de la última página, hace 1.000.000 de años, y hubiese sido hacia el final de la última página cuando el hombre supo de la existencia de los dinosaurios. Cuando el segundo tiranosaurio fue hallado en 1902, una gran pata delantera hallada en las cercanías se creyó parte de él. No fue hasta 88 años más tarde, en 1990, cuando se encontró el 10º tiranosaurio, que los paleontólogos se dieron cuenta de que el señor Hueso se había equivocado. ¿No era el primer error en la reconstrucción de los dinosaurios? Y no será el último. Cuando la evidencia más fresca que se puede encontrar ha estado muerta 65 millones de años, no es sorprendente que la paleontología tenga una larga tradición de equivocaciones. Uno de los primeros bochornos públicos ocurrió en Inglaterra, en 1820. El doctor Gideon Mantel halló unos dientes fosilizados y excavó un iguanodonte, llamado así en honor a la iguana moderna. El iguanodonte podría considerarse como el comienzo de la dinomanía. Fue un furor tal el que produjo en el público inglés que se construyó un modelo tamaño natural, aunque erróneo, en el Crystal Palace Park. Antes de que el modelo fuese terminado, se celebró dentro de él una cena para 20 personas. La cena ha terminado hace tiempo, pero el modelo de iguanodonte aún está allí, un monumento a los escollos ocultos de la paleontología. Lo que Mantel supuso que era un cuerno en la nariz resultó ser una púa, el pulgar de la mano multiuso del iguanodonte. Lo que aún sigue siendo un misterio es dónde, rotos y enterrados debajo del Central Park de Nueva York, están los otros modelos de tamaño natural esperando ser hallados por algún paleontólogo urbano. Pero el iguanodonte de Mantel es solo un ejemplo de más de 1000 hallazgos de dinosaurios diseminados por todos los continentes, y una minúscula fracción de los billones de dinosaurios que deben haber vivido durante el periodo de 160 millones de años, conocido como la era mesozoica. ¿Cómo era la Tierra entonces? Al comienzo de la era mesozoica, llamado período Triásico, cuando los dinosaurios evolucionaron por primera vez, el paisaje estaba dominado por plantas bajas y arbustivas parecidas a los helechos. Luego vino el período Jurásico, cuando inmensos bosques de coníferas y arboledas de cicadáceas sustentaron el apogeo de los dinosaurios herbívoros. Luego vino el período Cretáceo, cuando el oeste de Norteamérica estaba cubierto con extensos ríos, deltas, pantanos y ciénagas. Cuando grandes manadas de dinosaurios de pastoreo eran cazados por un número menor de carnívoros. Las plantas con flores acababan de aparecer. Y el aire estaba lleno del aliento del tiranosaurio. Aunque nadie dice que el tiranosaurio podía matar con el aliento, algunos creen que el nivel bacteriano en su boca era tan elevado que el tiranosaurio solo tenía que dar un mordisco séptico y luego esperar a que su presa cayera por la infección resultante. No tan descabellado cuando se considera al dragón Komodo, la lagartija más grande viviente que utiliza dicho mordisco séptico cuando caza. En 1907, Barnum Brown halló al tercer tiranosaurio. Con dientes de 16 centímetros y un cráneo de 1,5 metros de largo, era el tiranosaurio más completo hasta la fecha, y sería el más grande hallado durante los siguientes 60 años. Incluso con la ayuda de dinamita, tardaron 3 veranos en desenterrarlo. Hoy, la excavación es una ciencia mucho más esmerada y exacta. Aunque aún se utiliza el revestimiento de yeso para proteger a los fósiles durante el trayecto, el uso de grandes equipos modernos ha acelerado en gran medida la excavación y el transporte al laboratorio. Una gran ayuda cuando el bloque de piedra que contiene una perfecta cola de hadrosaurio puede ser 2 metros de roca sólida. Irónicamente, mucho del equipo pesado que usamos hoy en día
podría ser considerado como descendiente de los primeros equipos pesados, los dinosaurios, ya que muchos de ellos eran enormes y poderosas criaturas. Las primeras palas mecánicas fueron los terópodos, grandes dinosaurios carnívoros que utilizaban sus cortos y poderosos cuellos y enormes mandíbulas para arrancar grandes trozos de carnes de su presa. Nuestra maquinaria hasta tiene garras para excavar la tierra. Las primeras grúas fueron los saurópodos, grandes dinosaurios herbívoros que utilizaban sus largos cuellos para llegar a donde ningún otro herbívoro había llegado, a las copas de los árboles. Aunque el estegosaurio, que era del tamaño de un autobús, era manso y vegetariano, pocos carnívoros hubiesen querido vérselas con su espinosa cola. Las colas se utilizaban algo más que para defensa. Los dinosaurios de cuello largo eran contrapesados como los puentes colgantes actuales, con largas colas equilibrando sus igualmente largos cuellos. El cuello más largo de dinosaurio hallado mide 11 metros. Incluso en los dinosaurios bípedos, la cola servía como un mecanismo equilibrante para contrapesar los diversos cuerpos y cabezas. Desde el más pequeño bebé hadrosaurio, de menos de 1 metro de longitud, hasta el carnívoro de 9 metros de largo, albertosaurio. El equilibrio era crucial cuando varias toneladas de dinosaurio decidían correr. Imaginen un avestruz de varias toneladas y comenzarán a darse una idea de cómo se habrá desplazado el más veloz de los dinosaurios depredadores. Pero, ¿cuánto eran de rápidos? De las huellas fosilizadas, llamadas rastros fósiles, los paleontólogos pueden calcular la velocidad con la que se desplazaban los dinosaurios. La lucha por determinar la velocidad máxima del tiranosaurio sigue siendo tema de un gran debate, oscilando entre 20 y 60 kilómetros por hora. Un hombre tendría suerte de acabar la carrera sin ser acabado. La mordida más grande registrada pertenece al tiranosaurio número 4, hallado en 1966. El estudio de la dentición, o la forma, tamaño y desgaste de los dientes, nos dice más sobre sus hábitos alimenticios que otra cosa. La mayoría de los dinosaurios herbívoros, como el Triceratops, tenían dientes en los carrillos para desmenuzar la vegetación gruesa antes de tragarla. El récord de mayor cantidad de dientes le pertenece al edmontosaurio, también conocido como la pesadilla del ratón Pérez, con más de 1000 dientes que actuaban como ralladores autoafilantes de vegetales. Los herbívoros más grandes, como el Diplodocus y el Brachiosaurio, tenían dientes en forma de clavija, parecidos a los del caballo, que utilizaban como rastrillos para arrancar las ramas de los árboles. Muchos de ellos no masticaban la comida, la tragaban entera. ¿Y qué hay de los carnívoros que se alimentaban de esos herbívoros? Desde el albertosaurio hasta el baryonyx, parecido al cocodrilo, la mayoría de los carnívoros tenían dientes afilados como dagas. Y muchos, como el tiranosaurio, eran aserrados para poder quitar mejor la carne del hueso. Pero el rugido del tiranosaurio puede haber sido peor que su mordida. ¿Los más grandes carnívoros en habitar la Tierra fueron matadores o solo carroñeros? La mejor evidencia que demuestra que cazaban presas vivas está en huellas fosilizadas de un gran terópodo acechando una manada de saurópodos. Este tipo de evidencia
también sustenta la teoría de que grandes manadas de dinosaurios de pastoreo eran cazados por un número menor de depredadores, convirtiendo a la escena mesozoica en algo bastante parecido a la sabana africana actual. Con garras en forma de hoz en sus patas traseras, el Deinonychus, o garra terrible, fue el dinosaurio equivalente a los perros salvajes o lobos, y cazaban en manadas. El Deinonychus, de 70 kilogramos de peso, cazaba presas vivas. Utilizando evidencias en el lugar, la escena fue reconstruida. Una manada de Deinonychus atrapó a un tenontosaurio, pero no sin primero pagar un precio. Antes de sucumbir, el tenontosaurio mató a 4 de sus atacantes. Hallazgos similares revelaron depredadores en manada en el lugar de otras matanzas. En 1981, 3 estudiantes secundarios canadienses hallaron el tiranosaurio, Black Beauty, o belleza negra, nombrado así por el color de sus huesos fosilizados. Solo luego de ser lavado en el laboratorio, se dieron cuenta de lo completo que estaba este cráneo de 1,5 metros de largo. Cuando un fósil es llevado al laboratorio, primero se le quita el revestimiento de yeso y luego se les da un baño de ácido para quitarle los últimos restos de roca que cubren el hueso fosilizado, un proceso que puede durar meses o hasta años. No todos los dinosaurios fueron tan grandes como el tiranosaurio. Muchos de ellos eran en realidad bastante pequeños. Tan pequeños como un pájaro. Y eran de todas formas y tamaños. Pero el título de peso pesado se lo llevó el brachiosaurio, llevando la balanza a 77 toneladas, más pesado que 2 Boeing 737. Aunque los dinosaurios más grandes han tenido tradicionalmente los papeles principales en el entretenimiento popular, son los dinosaurios más pequeños los que han estelarizado el debate sobre los descendientes de los dinosaurios. El Compsognathus y el Coelophysis eran de esqueleto similar al Archaeopteryx, la primera ave. Este eslabón perdido sustenta la teoría de que las aves modernas son los parientes vivos más cercanos de los pequeños dinosaurios carnívoros. Y los parientes más cercanos de los dinosaurios grandes, como el Baryonyx, son los cocodrilos. El 9º tiranosaurio fue hallado en 1987 y proveyó la primera conocida última vértebra de la cola. Todos los huesos del tiranosaurio ya habían sido hallados, excepto aquellos de sus miembros anteriores. En la misma zona de Norteamérica en que se hallaron 8 de los 10 tiranosaurios conocidos hasta el presente, se produjo un hallazgo que cambiaría radicalmente nuestra visión de los dinosaurios. Se descubrió un inmenso lecho de huesos de varios kilómetros que contenía los restos de una manada de dinosaurios de 10.000 especímenes. Las manadas de dinosaurios obviamente solían merodear por el oeste americano, como los búfalos de una era más reciente. El hallazgo más significativo fue el de los sitios de anidamiento. En forma parecida a las aves del presente que anidan en colonias, estos dinosaurios llamados Maiasaura también anidaban en grupos. Los huevos eran colocados en nidos circulares de 2 metros de diámetro, conteniendo 20 o 25 huevos de 18 centímetros pertenecientes a varios Maiasaura, o buenas madres lagartijas, que compartían el nido, la alimentación y los cuidados de la cría una vez que nacían. Sabemos que la cría permanecía en el nido y era alimentada por sus padres, pues los nidos estaban llenos de cáscaras pisoteadas. A veces, los huevos de dinosaurios eran el alimento de otros. Los oviraptors, literalmente ladrones de huevos, eran dinosaurios con aspecto de ave a quienes los huevos les gustaban crudos. Como muchas aves y reptiles de la era actual, los hadrosaurios debían vigilar sus nidos y protegerlos contra los depredadores.
Los dinosaurios probablemente también compartían otra característica con las aves y los reptiles modernos. Utilizaban el sonido para comunicarse con su cría. Y algunos dinosaurios eran más ruidosos que otros. El edmontosaurio tenía un saco nasal inflable que amplificaba su grito, en forma muy parecida a muchos animales del presente. Los tocados de los dinosaurios también eran utilizados para una actividad menos armoniosa. Las embestidas cabeza contra cabeza eran tal vez la manera más popular de resolver las diferencias sobre territorio o parejas potenciales. Esta tradición la siguen practicando muchos animales de hoy día. De hecho, ahora se cree que el Triceratops, con sus 3 cuernos y su enorme gola, se dedicaba más a darse de cabeza contra otros Triceratops que a jugar con un tiranosaurio. Otra creencia se hizo pedazos cuando George Horner excavó el 10º tiranosaurio en 1990. Su fósil, 90% completo, fue el primero en producir un miembro anterior completo. La noción de que el tiranosaurio tenía 3 dedos, aceptada desde 1902, era falsa. Solo tenía 2. Pero en el juego de la paleontología quedan por resolver misterios aún más grandes, y teorías opuestas compiten por la respuesta. ¿Los dinosaurios eran de sangre fría como los reptiles o de sangre caliente como las aves? Este es el tipo de preguntas sobre las cuales los paleontólogos adoran quedarse discutiendo toda la noche. Aquellos que afirman que eran de sangre caliente señalan fósiles hallados tan lejos de los trópicos como el norte de Canadá y la Antártida. Dicen que los dinosaurios deben haber sido de sangre caliente porque si hubiesen sido de sangre fría, no podrían haber sobrevivido en zonas tan frías, ya que hubiesen estado a merced de la temperatura externa. Los que teorizan a favor de la sangre caliente dicen también que los dinosaurios deben haber tenido el corazón de 4 cavidades con doble circulación como los mamíferos de hoy para poder producir suficiente presión sanguínea y bombear la sangre a través de sus largos cuellos hasta sus cabezas. El corazón de un animal de sangre fría no podría haber bombeado suficiente sangre a sus cerebros y habrían estado desmayándose constantemente. Pero la evidencia más fuerte de que los dinosaurios hayan sido de sangre caliente es que sus huesos tenían orificios, prueba de que sus vasos sanguíneos eran tan complejos, si no más, que los de los mamíferos actuales. Aquellos que sostienen que los dinosaurios eran de sangre fría dicen que toda esta evidencia está llena de agujeros. Afirman que los dinosaurios que vivían en el frío eran lo suficientemente móviles como para trasladarse al sur durante el invierno. Y señalan jubilosamente que el cocodrilo tiene un corazón de 4 cavidades e igualmente es de sangre fría. También sugieren que el gran tamaño del dinosaurio le hubiera permitido almacenar una gran cantidad de calor. ¿De sangre caliente? ¿De sangre fría? Dada la falta de evidencia, la verdadera respuesta tal vez nunca salga a la luz. Una cosa en la que los paleontólogos tienen pocos desacuerdos es en cómo se insertaban los músculos de los dinosaurios a sus huesos. Pueden leer los huesos observando las partes salientes y las partes lisas, y las muescas, y determinar cómo estaban dispuestos los músculos, los tendones, los nervios y los vasos sanguíneos. Sin embargo, colocar la piel sobre el músculo es más una tarea adivinatoria. De impresiones fosilizadas de la piel, sabemos que esta era muy parecida a la de los reptiles de hoy, escamosa, resistente e impermeable. Y tal vez existía en la misma gama de colores. Para romper el contorno del cuerpo, algunos pueden haber tenido rayas. Y como armonizar era importante, es improbable que hayan tenido lunares. Pero las armaduras eran muy populares. La más resistente perteneció al anquilosaurio. Sin embargo, ni siquiera la armadura podía proteger al anquilosaurio ni a ningún otro dinosaurio de la extinción. El gran misterio de los dinosaurios es el porqué de su extinción. Existen muchas teorías. Una sostiene que un gran aumento de los rayos ultravioletas produjo cataratas a los dinosaurios que se tambalearon ciegamente hacia la extinción. Hasta se creyó alguna vez que se volvieron tan inmensos y letárgicos que murieron de aburrimiento. Una de las teorías más ampliamente sostenidas se apoya en el hecho de que por la época en que los dinosaurios desaparecieron, un meteorito de 8 a 16 kilómetros de diámetro cayera en la Tierra.
y así creó un cráter de 150 kilómetros de ancho y rodeando a la Tierra de una gigantesca nube de polvo y vapor que bloqueó el Sol durante meses, tal vez hasta años. El único problema con esta teoría es que se han hallado dientes fósiles de dinosaurios que han vivido mucho después de este evento catastrófico. Es este tipo de evidencia el que hace creer a los científicos que el declinamiento de los dinosaurios fue más gradual y pudo haber sido debido a que no pudieron mantener baja la temperatura de sus cuerpos durante los veranos cada vez más calientes. El descenso del nivel del mar tal vez tornó los hábitats de los dinosaurios en desiertos, o puede haber sido exactamente lo opuesto, que el ascenso del nivel del mar haya inundado las tierras bajas que habitaban los dinosaurios. De una cosa estamos seguros. Luego de 160 millones de años de dominar la Tierra, los dinosaurios se extinguieron. Pero la vida en la Tierra continuó evolucionando, hasta que llegaron los humanos a reflexionar sobre sus restos fosilizados y a darse el gusto de imaginar su fantástica realidad. Algunos dirán que en todo el mundo, los dinosaurios han hecho un retorno triunfal. Hay más de ellos hoy que en el pasado. Aunque están lejos de ser reales, tal vez son los hijos de nuestra fértil imaginación. Y la evidencia real de los dinosaurios, meras sombras en las rocas. Ciertamente, hay muchos más dinosaurios esperando ser descubiertos, muchos nuevos misterios esperando ser ponderados. Y si es verdad que la vida imita al arte, tal vez un día hasta los traigamos de vuelta a la vida.